Bueno, doctor Pablo Olmo, estamos en problemas realmente, ¿no? Sí, yo creo que después de por que... todos lados, por donde uno mete el dedo, aparece una historia. Lo curioso, y permítame, doctor, que haga una autorreferencia programática, este es el único programa donde hablamos de estos temas. Es decir, acá decimos que Córdoba tiene el peor periodismo del mundo, que no significa que sean los peores periodistas, pero bueno, habría que hacer definitivamente una autocrítica e incluir al periodismo basura que durante 30, 40 años o lo que fuese ha ocultado, invisibilizado, tapado y ha sido cómplice de todo lo que pasa en esta Córdoba. En esta Córdoba, como decían en la reforma universitaria, llena de malbones y pelotudos. Nadie se ocupa, nadie le interesa. Estamos hablando cuántas veces los periodistas de Córdoba se han lavado la boca por las calles del centro de nuestra ciudad, hablando del patrimonio histórico, de la UNESCO, y esto y lo otro, qué sé yo. Acá. 300 años del patrimonio de la humanidad tirados a la basura por la desidia, la vagancia y los negociados de algunos vivillos que lucran con el patrimonio histórico de los cordobeses. Pero lo curioso es que se tapa todo. En Córdoba, en esta Córdoba, se tapa absolutamente todo. Vea, nos hartamos de recibir, no damos abasto de recibir información, datos, pedidos de investigación. Realmente no tenemos recursos para investigar todo lo que nos llega para ser investigado. Y hablando de investigación, mañana vamos a desnudar otro de los grandes escándalos de Córdoba. Vinculado a los derechos humanos. Mañana en el avispero, el caso Alvareda. Qué caso, ¿no? Sí, ¿no? Y el cuidado, digamos, que hay que tener con esto, ¿no? Y cuando se toma una bandera para terminar como se terminó. A ver, lo que decía primero de los medios de comunicación. Yo entiendo que hacen su negocio, ¿sí? Entiendo que responden a determinados intereses, por eso es que uno no se ensaña con la actividad de los periodistas. Pero cuando se ponen en esa postura de que son imparciales, de que le abren el micrófono a todo el mundo y de que son blancas palomitas, ahí sí. O sea, vos haces tu negocio, pero no me hagas creer a mí de que vos sos imparcial y que le abrís el micrófono a todas las partes en un conflicto o que se muestra toda la información que a ellos les llega. Elegir la información que se difunde también es una forma de manipular y de ocultar la verdad. ¿Qué opinás de la condena de Cristina Kirchner? Ver a semejante multitud apoyando a una persona que ha sido condenada por delitos que atentan contra el Estado es realmente impactante para cualquiera que lo ve de afuera y que dice, ¿qué hace toda esta gente apoyando a una delincuente? Eso lo podría decir cualquiera que no vive en nuestro país o que no conozca la idiosincrasia argentina. Pero toda esa gente que se hizo presente en la plaza y en las adyacencias de Plaza de Mayo tiene algo en común y sabe muy claramente algo, que la justicia en Argentina no existe. Entonces, a Cristina la ha juzgado una corte que viene mal parida, que no tiene legitimidad ante la sociedad, con 2 de los 3 miembros elegidos por decreto por el anterior presidente, más allá de que luego se haya ratificado esa designación en el Senado. Anterior presidente está refiriendo a Macri. A Macri. Que además se comprometió públicamente a
a perseguirla y lo hizo a Cristina Kirchner. Pero bueno, vamos a empezar, y en esto no incluyo tu compromiso, Pablo. Vamos a comenzar a explicar sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Va a quedar, después de este informe, absolutamente demostrado que Cristina es culpable. Vamos con el primer video. Si yo me dejara conmover por su enfermedad, no le debería decir nada y debería pedir que la trataran. Pero usted se cagó en los pobres de la Argentina. Usted los robó en la cara con cinismo y todavía hoy les miente. Usted prostituyó todo lo que tocó y fomentó el odio y el resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo méritos propios. A mí me avergüenza que haya manejado este país ante la genuflexión y la cobardía de casi todos. Yo puedo ir a este juicio, puedo ir a 1000 juicios, también a lo mejor, porque hay cada juez que, a lo mejor algunos me droganan incluso, y me hacen pagar y pierdo todo, me pueden dejar sin nada. ¿Sabe qué? Yo viví gran parte de mi vida sin nada, y era yo igual. Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desde... Cristina fue sentenciada por una justicia totalmente falta de imparcialidad, condición sine qua non para obtener un veredicto justo. Salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, no hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa. Digo yo, todo esto con editoriales que dicen, ay, no, está acabada, acorralada. Pero ¿y si estoy tan así? ¿Por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? A ver. La misma justicia que, por ejemplo, nunca llamó a indagatoria a Mauricio Macri por la causa de Correos, en la cual el Estado fue defraudado en 700 millones de dólares. Macri acumula solamente solo desde el 2007 214 causas judiciales, sin contar las anteriores. Paso a enumerar algunas. Estafas, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, amenazas, abandono de personas, contrabando de autopartes, pago de soborno, pago de coima, defraudación de empresas públicas, entre otras causas. Grupo Clarín, un grupo de presuntos periodistas que se ha pasado 10 años llamando chorra y corrupta a Cristina, a pesar de no existir ni media prueba en su contra, hoy estos presuntos periodistas de Clarín salen a defender a Javier Milei por una estafa de la que no hace falta probar absolutamente nada, porque la han cometido públicamente ante los ojos de todo el mundo. Acá hay algunos que creen que Milei actuó con dolo, con intención, porque es parte de una defraudación. Es raro que Milei se haya subido una maniobra fraudulenta. Milei no es tonto. Nadie que vaya a cometer un delito va a poner los dedos y dejar asentado en foto y en registro de audiencias estar con los cómplices. No tiene sentido. O sea, que los mismos que decían que Cristina tenía que ser culpable porque no dejó pruebas de ningún delito, ahora dicen que Milei tiene que ser inocente por la cantidad de pruebas que existen. Pero estos tipos se creen que todo el mundo es idiota. Vialidad, dólar futuro y cuadernos de la corrupción, o fotocopias de los cuadernos de la corrupción más propiamente, ya que las pruebas fehacientes nunca aparecieron. Solo el juez Bonadío llamó a Cristina cerca de 10 veces a declaración indagatoria. En cambio, con Macri, con más de 200 causas, nunca fue llamado, y la causa de Correo lleva más de 24 años de antigüedad. Estos son las cantidad de causas que ha tenido Mauricio Macri de 1982 a 2017.
Cantidad de causas que no entra en pantalla para que veamos, porque realmente es lo que sucede y lo que nos enfrentamos cada vez que hablamos de Mauricio Macri, ¿no? Una de las principales personas que está detrás de todo lo que ocurrió en estas semanas. Algunas fueron posterior a su presidencia, otras fueron antes, Otras fueron antes incluso de que sea jefe de gobierno, incluso de que sea diputado nacional, incluso de que sea presidente de Boca. Hoy por hoy nos encontramos con causas durante la dictadura, con causas durante el gobierno de Alfonsín, con causas durante el menemismo, con causas durante el gobierno de la Rúa. Y vienen a hablar, como bien decía Agus previamente, de la felicidad que les da, y volvemos a lo mismo, ¿no? Lo bueno es que la gente empieza a ver que se sacaron las caretas. Lo único que les importaba era meter en cana a Cristina. No les importa la República, no les importa el debido proceso, no les importa un carajo la Argentina. Y eso es a lo cual nos enfrentamos esta semana. Estos son datos, no relato. El objetivo era Cristina. Repito, pero antes abro comillas. El objetivo era Cristina. Tenían mapas, planos, hojas de rutas, escuchas, teléfonos, fotos, videos, cuentas bancarias, seguimientos a su casa y al Instituto Patria. No le encontraron absolutamente nada, cierro comillas, firmado Cunio Libarona, ministro de Justicia de Milei. Contame qué pasó y qué querés decirme de la causa vialidad. ¿Qué traes de la causa vialidad? ¿Por qué pediste hablar de la causa vialidad? Porque falta otra parte de la historia. Se causó impacto y trascendió muchísimo la acusación fiscal. Pero después vinieron las defensas, hoy están con las defensas. Y las defensas han sido muy buenas y no han tenido trascendencia. Yo anoche comí con varios jueces y abogados y destacaban las magníficas defensas que están haciendo. Y yo me quedé perplejo y empezamos a ahondar. Y hay dos temas que se traen muy a la vista. Uno, ¿está aprobada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? Y el concepto general es no. Dos, ¿hay asociación ilícita en este marco? ¿Se pusieron de acuerdo con un dolo común para cometer delitos indeterminados? Y el concepto general es no. La cena que estabas vos. En esa cena, jueces, abogados, algunos más políticos que otros, pero 9 que están siguiendo el juicio a diario, y la opinión general es lo que yo siempre dudé: asociación ilícita, planes indeterminados, todos de acuerdo. Y entonces me parece que hay mucho camino todavía por recorrer. ¿Y qué te dice entonces esto? La gente lo da por condenada. Y yo creo que jurídicamente ver, Mariano, está discutido. Mariano, trato de ser objetivo. O sea, esa y cena justo. entre vos con tu expertise de abogado y de estar metido en el mundo jurídico hace muchos años, vos decís que va a costar comprobar. Va a costar comprobar intervención directa y asociación ilícita y un dolo y un acuerdo común. Y Macri pensaba que era más fácil la cosa, entonces puso un perito puesto por Macri en vialidad. Ese perito debía investigar, pero además cuando llegó el juicio debía presentarse y declarar. Escuchen ustedes qué declaró el perito puesto por Macri en vialidad. De nuestro informe no se desprende que hayan rutas pagadas y no construidas, tampoco se desprende que haya defectos constructivos de importancia, tampoco se desprende que haya certificaciones o desvíos en las certificaciones, mucho menos el informe habla de sobreprecios. Entonces es donde yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de vialidades entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel, para formular una causa judicial a partir de nuestro informe de auditoría. Son siempre los mismos los que nos denuncian y son ustedes, los jueces, los que se convierten en el ariete indispensable de este flagelo que es identificar a la política y a los cambios en un país con la corrupción. No es más fácil decir no estoy de acuerdo con esa ideología porque no me gustan los pobres, porque no me gustan los negros, porque no son más sinceros. No. Tienen siempre que ser condenados por corruptos los peronistas. ¿Por qué se armó todo esto? Venían a decir que nos robábamos todo, mientras tanto endeudaron al país en un PBI, en serio, ellos lo endeudaron, con comisiones del señor Toto Caputo,
del señor Sturzenegger, todos ahora dando clases en el exterior. Eso vinieron a hacer, pero para hacer eso había que convencer que los que le dábamos subsidios a las tarifas, que los que creamos la UH, que los que sacamos al país del endeudamiento, éramos todos unos chorros, porque entonces era mucho más fácil. Los denunciados en ese momento, en ese juicio, eran Néstor Kirchner, Lázaro Báez y Julio De Vido. Cristina no. Y de repente apareció. Muchas de las obras denunciadas se dieron durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Cristina era senadora nacional y primera dama. La denuncia se radica en Comodoro Pi, la justicia federal de la capital federal. El juez Ercolini, ¿qué dice frente a esto? Julián Ercolini, comillas, lo tiene que juzgar la justicia federal de Santa Cruz. Efectivamente, la justicia de Santa Cruz toma la causa y decide sobreseer a todos los imputados por inexistencia del delito. Pero a partir del 2013 se reactiva cuando aparece otro personaje de esta historia, Jorge Lanata, o sea, Clarín, o sea, el más perverso de la historia argentina, Héctor Magnieto. El tipo que más daño le hizo a nuestra patria se llama Héctor Magnieto, hoy propietario del 80% de las telecomunicaciones de este país. Y a los cordobeses no hace falta ni explicarle. Canal 12, Radio Mitre, La Voz del Interior y toda la runfla de periodistas que desde hace 20 años dicen Cristina chorra 3 veces por minuto. ¿Esos son periodistas? Bueno, pero el tema cambia en el 2015 cuando asume Mauricio Macri. La misma denuncia la hacen en la ciudad de Buenos Aires. Ya había sido sobreseído en Santa Cruz, por orden de Ercolini, que lo mandó a Santa Cruz. Cuando llega a Buenos Aires, ¿qué dice Ercolini? Es competencia mía, es competencia de Buenos Aires, dame la causa. Y ¡pum!, se morfa la causa. Y se viola en ese momento un principio que dice que no puede una persona ser juzgada 2 veces por el mismo hecho. Hace una auditoría para ver si había sobreprecio en las obras públicas que habían sido licitadas. Muchas de estas obras eran licitadas durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces lo resolvieron con el argumento de asociación ilícita. En 2023 la Corte lo absuelve de asociación ilícita. El fiscal Luciani no pudo demostrar una sola prueba concreta de amistad o cercanía entre Cristina y el empresario Lázaro Báez. Ni un llamado, ni una foto, ni un mail, absolutamente nada. Ninguna relación entre Cristina y Lázaro Báez. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. En el país, durante el gobierno de Cristina, se hicieron decenas de miles de obras públicas, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Solo les interesó investigar la de Santa Cruz porque querían vincularla, inventando una vinculación de Cristina con Lázaro Báez. Ella no lo dijo, yo puedo decirlo.
Cristina Fernández de Kirchner detestaba a Lázaro Báez. Cristina Fernández de Kirchner jamás permitió que Lázaro Báez ingresara a su domicilio, ni en Santa Cruz, ni en Río Gallegos, ni en el Calafate. Veamos. Que son flagrantes, tiene el deber de revisarlo. ¿Cuántos juicios viste contra dirigentes de la magnitud de Cristina Fernández de Kirchner donde se hayan hecho las trapisondas que se hicieron en el juicio de vialidad? Es un juicio que además se empezó sin ninguna prueba, no había un peritaje hecho. ¿Cuántas veces fueron recusados los jueces de casación que revisaban lo que pasaba ahí porque habían visitado y algunos jugado al tenis y al fútbol con Mauricio Macri, que lo único que le interesaba en la vida era proscribir a Cristina Fernández de Kirchner? La semana pasada, cuando sale esta sentencia contra Lázaro Báez, hay un juez que es el menos pensado que dice, no, yo creo que acá teníamos que revisar si se aplicó o no se aplicó la ley penal más benigna. Teníamos que entrar en el fondo de la cuestión. ¿Quién es ese juez? El más macrista de todos, Carlos Rosenkrantz. A mí me cuentan, en un sector de la Corte, que Carlos Rosenkrantz tiene muchas ganas de entrar en el fondo de esta cuestión. Sería de mucha responsabilidad. ¿Sabés qué hizo Carlos Rosenkrantz también contra lo que todos imaginábamos? Cuando falló la Corte en el caso del correo, que le dio al Superior Tribunal de la Ciudad la facultad de controlar lo que hacen los tribunales nacionales y con eso llevarse la causa del correo. Votó en disidencia Carlos Rosenkrantz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para mí no está todo dicho y que además vos mismo estás diciendo es una Corte así minúscula. Bueno, esa Corte minúscula es muy fácil que tenga una disidencia y que tenga que convocar a conjueces. Si tienen ganas de apurarse y de armar bardo y de proscribir a Cristina, lo van a hacer. El mamarracho judicial llegó al extremo de que el fiscal Luciani, ávido de un minuto de fama por su ineptitud, tan inepto es el fiscal Luciani que después de años de perseguir a Cristina no pudo encontrar una sola prueba. Tan inepto e inútil es el fiscal Luciani que dedicó años de su carrera para pretender ponerse en la historia de que fue el fiscal de la estadista más importante de la Argentina. No encontró una sola prueba. Algo prohibido absolutamente en el proceso de un juicio es no permitirle a la defensa que se defiendan frente a una nueva acusación. Y tan es así que al final del juicio, Luciani incorpora alegando que había aparecido una nueva prueba, ¿no es cierto?, que además no tenía ningún valor, pero además no le permiten a Cristina defenderse de esa acusación. Todo este sistema fue armado por Clarín, por Magneto, ¿sí?, y sus secuaces en toda la Argentina, incluidos los secuaces de Córdoba, La Voz del Interior, Radio Mitre y Canal 12, y todos los personajes que pululan en esos medios y que dedicaban cada 30 segundos una crítica a Cristina tratándola de chorra. Pero todos los cordobeses deben recordar cómo se les caía la baba en Canal 12, en Radio Mitre, los petetes, los tobis, todo eso. Era una desesperación cuando llegaba Macri. Llegaba Macri. ¿Pero por qué? ¿Porque eran olfas de Macri? ¿Porque Magneto les daba orden de que sean olfas y obsecuentes de Macri? No, señor. Se les caía la baba con Macri porque entendían que Macri era quien iba a ser el ejecutor de la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner, cosa que efectivamente fue así. Antes de acusarme de defensora de corruptos y de estar a favor de la corrupción, me digan qué opinan, qué opinión tienen acerca de algunos hechos de la historia. Por ejemplo, 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares, es decir, un monto equivalente al bono por el cual nos endeudan de aquí en más por 100 años.
Es decir, nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos seguiremos pagando el monto que se le perdonó a la familia Macri en su momento. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. ¿Qué opinan de eso? 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más, fue sobreseído en el 2001 por la Corte Automática del Menemismo, y hay que reconocer que cuando se le hace un juicio político para destituir a los jueces corruptos de la Corte del Menemismo, entre las 5 causas más graves por las cuales se les acusa está la llamada causa Macri, que fue el sobreseimiento de Mauricio y Franco Macri por el contrabando de los autos. Seguimos. 1991, el escándalo de Manliva en la ciudad de Buenos Aires, un escándalo que se arrastraba desde 1979 y fue solucionado por el intendente menemista Carlos Grosso, que a su vez había sido gerente del grupo SOGMA del grupo Macri. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas Sideco, SOGMA, SOGMA Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2011, no queda claro cuál es la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. Es bueno saber que el señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México, y es tratante de personas, y esto lo sé por un caso cercano de una chica de 18 años que le invitaron al hotel de Cancún para trabajar como administrativo y tener experiencia en la administración de hoteles, y cuando se quiso acordar, el tema era la prostitución. Salteo porque se me acaba el tiempo, si me da un minuto más, salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación. Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arriba. ¿Qué nos quieren decir? Lo que quieren decir es lo que dijeron los Pavo Tobi, los Fabiana Dalprá, los Petete Martínez, los Jorge Cuadrado, todos los periodistas del grupo Clarín en Córdoba, que pasaron 20 años denostando a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Alguna vez algún cordobés los escuchó a estos periodistas de Canal 12, de Radio Mitro, de La Voz del Interior, hablar de estos delitos de Mauricio Macri? Pongan la mano en el corazón, pongan la memoria en funcionamiento. ¿Alguna vez escucharon a estos periodistas del grupo Clarín en Córdoba hablar de los delitos de Macri? 214 causas, una peor que la otra, de todo tipo: espionaje a su propia familia, prostitución, contrabando, y el contrabando con empresarios de Córdoba, empresarios cordobeses de la Bolsa de Comercio, los señorones de Córdoba, donde van los Petete, los Tobi, todos se pavonean y juegan juntos al golf y se sacan fotos. Esa es la Córdoba de mierda que nos dejó Manieto con sus grupos hegemónicos de los medios de comunicación. Y hay que decirlo con todas las letras. Y hay que hablar de los directivos de Mitre, de Clarín y de La Voz del Interior, que obviamente serviles a Magneto, serviles que algún día les da una patadita como se las han dado a tantos
los centenares de despidos que ha habido en esos medios, nunca dijeron nada de las 200 causas de Macri y decían cada 3 minutos Cristina es chorra durante 20 años. Seguimos, por favor. Vemos ahí el gráfico, la placa de Macri y su vinculación con todos los jueces. Ahí vemos, en primera instancia, Bruglia, Mariano Borinquen, Gustavo Hornos. En segunda instancia, Bruglia, Rosati, Rosenkrantz, Mario Villar, también designado por Macri. Esa es la pandilla judicial, la mafia judicial armada por Mauricio Macri. Y ese es el motivo por el cual los cordobeses nos comimos durante 20 años a los periodistas de Canal 12, Radio Mitre y La Voz del Interior a hablar maravillas y se les caía la baba cuando venía Macri, lo invitaba. Mario Pereira almorzaba y cenaba con Macri acá en Córdoba. ¿No? Mario Pereira, Macri. Durante 20 años, por eso, porque cumplía órdenes de Magneto, a armar esa mafia judicial para condenar a Cristina. De lo único que se trataba era de perseguir a Cristina. Cada 3 minutos, memoria y corazón. Digan los cordobeses cuántas veces le escucharon a todos estos periodistas del Grupo Clarín, de Canal 12, de Radio Mitre, de La Voz del Interior y Mario Pereira, que en paz descanse, a hablar de Macri. Se les caía la baba, lo endiosaban, lo recibían, móvil, aeropuerto, anticipo, qué sé yo, de Cristina. 3 veces por minuto decían Cristina chorra. Eso nos comimos los cordobeses durante 20 años. La gran mentira. Y ahí están todavía los mismos periodistas diciendo lo mismo. Y los cordobeses tenemos una venda. No solo los cordobeses, sino fundamentalmente la prensa de Córdoba, que es la peor prensa del mundo, con un poder absolutamente corrupto que también silenció absolutamente, no solo silenció, financió eso. Todo eso lo financiamos los cordobeses con el dinero público. Cristina fue condenada. La Cámara Federal que controló el fallo estaba, como vimos, a cargo del juez Llorens, que jugaba al fútbol en una cancha del presidente Macri. La Cámara de Casación Penal que ratificó el fallo estaba en manos de Borinquen y Hornos, otros 2 jueces que jugaban al pádel con Macri en la Quinta de Olivos. Uno de estos jueces, Gorini, fue también juez en la causa de la represión del 2001. Fíjese, Borinquen fue juez en la causa de represión del 2001, donde sobreseyeron a De la Rúa, porque dijeron que De la Rúa no tenía forma de saber lo que estaba pasando en la calle. En la calle habían asesinado a 38 manifestantes en Plaza de Mayo. Y el juez Gorini, cuando tuvo que juzgarlo a De la Rúa, dijo que De la Rúa, como presidente, no tenía por qué saber lo que estaba pasando a 70 metros de él. Este mismo juez fue el que interpretó que Cristina tenía que saber de los decenas de miles de contratos de obras públicas que había en todo el país. Ninguno con la firma de Cristina, absolutamente ninguno con la firma de Cristina. Y sí con la firma de una ristra de funcionarios para abajo que fueron sobreseídos y con la firma del Congreso de la Nación. Que el Congreso de la Nación no solo que aprobó esas obras públicas, sino que más aún la oposición presentó un proyecto alternativo en el cual incluía las mismas obras por las cuales fue juzgada Cristina. El mismo juez de Gorini que dijo que obviamente Cristina tenía que saber cómo se licitaban obras en Santa Cruz. 3 motivos para entender lo que está pasando con Cristina y por qué hablamos de persecución. 1. Sobre los jueces. Ercolini, quien decide reabrir la causa ya juzgada en los juzgados federales de Santa Cruz, viajó a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín.
Hornos se juntó en Olivos con Mauricio Macri en 6 oportunidades mientras él era presidente. Borinsky, quien jugaba al tenis con Macri, lo hizo en 18 oportunidades. Jiménez Uriburu comparte equipo de fútbol con el fiscal Luciani, el fiscal de la causa, y además con el juez Llorens, quien sobreseyó a Mauricio Macri en la causa de espionaje de los familiares de Lara San Juan. Los partidos son en Los Abrojos, la quinta de Macri. Diego Barrataveña fue integrante de la lista macrista para el Consejo de la Magistratura. Entonces, quienes juzgaron a Cristina jugaban al tenis con Macri, comparten equipo de fútbol y en algunos casos son expresos militantes del PRO. Sobre los 3 jueces de la Corte, Rosenkrantz fue abogado del Grupo Clarín y se autovotó como presidente del Consejo de la Magistratura. Junto con Rosati, votó a favor del 2-1 a los genocidas. Lorenzetti viene anunciando hace tiempo en los medios que la condena a Cristina se tiene que confirmar rápidamente, pero además votó en contra de su propia recusación que Cristina había puesto en función de su expresa parcialidad. ¿Se entiende por qué hablamos de partido judicial? 2. La causa. ¿De qué se le acusa a Cristina? De haber favorecido una empresa para que gane la realización de obras en la provincia de Santa Cruz. ¿Me creen si les digo que no hay pruebas? Que la sentencia se basa en meras presunciones, que Cristina debió advertir, que Cristina debía saber, que Cristina no podía desconocer ninguna prueba, todo supuesto. Los jueces decidieron omitir que las empresas que compitieron en la licitación declararon la normalidad del proceso, que las obras fueron votadas por el Congreso Nacional en el presupuesto de cada año, que los fondos utilizados fueron auditados y que además un presidente no puede ser juzgado por responsabilidades administrativas que jurídicamente le corresponden a otros cargos dentro de la administración pública. 3. La verdadera causa, los 12 años de políticas para el pueblo. A Cristina se la juzga por haber logrado la mayor participación de los trabajadores en el PBI, por haber junto con Néstor desendeudado nuestro país, por haber logrado la recuperación por parte del Estado de empresas estratégicas para el desarrollo nacional, por haber logrado la creación de 6 millones de puestos de trabajo durante su gestión, entre muchas otras cosas. Esta es la verdadera razón de la condena. Su principal urgencia es inhabilitarla para ocupar cargos electorales, porque saben que está vivo el recuerdo en nuestra sociedad, sean peronistas o no, de que con Cristina se vivía mejor. Otra, por ejemplo, decían que Cristina armaba todo para que Lázaro Báez se presentara como único oferente a las licitaciones. El que desmintió eso, ¿saben quién fue? Ángelo Calcaterra, el primo de Macri. Desmintió absolutamente que Lázaro Báez fuera el único oferente en las obras de Santa Cruz, que además Calcaterra era dueño de IEXA. Además, Calcaterra había ganado mucho más obras. Calcaterra, el primo de Macri, el dueño de IEXA, que es de Macri obviamente, había ganado más obras y ganado más licitaciones en el gobierno de Cristina que Lázaro Báez. Este es el camino judicial que tuvo esta causa, que terminó con la condena e inhabilitación perpetua para Cristina a cargos públicos, que de eso se trataba. Eso es lo que quiere Magneto. Hay 2 personas que esto corre por mi cuenta. Hay 2 personas que Magneto le teme. Una es Cristina, por el poder popular, por el nivel de estadista, por la inteligencia, por la capacidad y por la gestión que tuvo como presidenta. A esa persona Magneto le teme, pero también le teme a otra. Magneto, el tipo más perverso de este país, el dueño del Grupo Clarín, de Canal 12, de La Voz Interior de Radio Mitre, le teme a Milei. Pero no por estadista de Milei, sino porque cree que es un desquiciado que en algún momento se puede enloquecer y así como le puede declarar la guerra al mundo, se la puede declarar también al Grupo Clarín. Ejemplo, con su amigo Elon Musk, que está tratando de consolidarse en Argentina con sus satélites. Jorge, una acotación. Esto que está diciendo vos es muy importante, porque en este momento el electorado se maneja por emociones. Desde un tiempo a esta parte no es una cuestión racional la emisión del voto de la gente, es una cuestión emocional. Por eso es que las personas equilibradas o tibias, como llaman, los candidatos que se enrolan, como por ejemplo Larreta,
que no fijan una posición extrema, no tienen aceptación, digamos, en cuanto a los votantes. Hay dos personas que son disruptivas y que logran despertar emociones en las personas, que es Milei y es Cristina, ¿sí? Son las dos personas que en este momento, en el escenario político, son disruptivas y generan una movilización en la sociedad. Entonces, al poder real le preocupa este tipo de personas, como mencionaba recién. Y creo que históricamente no se ha dado una situación en la Argentina en la que una tercera pata tenga el manejo del poder judicial, ¿sí? Porque el poder judicial puede estar direccionado a encarcelar y proscribir a Cristina, pero también el poder judicial en algún momento puede estar direccionado a ponerle algún tipo de límite judicial al propio Milei. Sin duda. De todo lo que la culpan a Cristina, la aprobación pasó por el Congreso. El presupuesto para las obras lo aprobó el Congreso, incluso con los votos de la oposición. Más aún, cuando el Congreso aprobó el presupuesto, como dijo recién, la oposición presentó un proyecto alternativo que incluía las mismas obras que había presentado el presupuesto del oficialismo que encabezaba en ese momento Néstor Kirchner. También las actualizaciones fueron validadas por el Congreso. Así que Cristina no malversó nada, absolutamente nada, porque no estuvo directamente involucrada en la gestión que estaba a cargo del jefe de gabinete, tal cual lo indica la Constitución, y del ministro de Planificación. Que ninguno de los jefes de gabinete fueron imputados en esta causa. Veamos algo más sobre los jueces que la condenaron. Hasta que me retire esta profesión, voy a estar diciendo lo que significa Lago Escondido. Es la punta del iceberg, Lago Escondido. De cómo hay jueces en la Argentina que responden a los intereses económicos, porque son los que sostienen el status quo. Es cierto que vos tenés los 4 tipos, con las fotos, con facturas truchas, y claro, los audios, y no le hicieron caer porque dice que los audios fueron tomados de manera ilegal. Bueno, eliminá esa prueba, no elimina la causa. Bueno, voltearon la causa. Además que esos audios son escandalosos. ¿Ustedes se acuerdan lo que decían los jueces? Jueces diciendo lo que le vamos a hacer a Glinsky, que en ese momento era el que estaba al frente de la PCA, porque pensaban que la filtración había venido por ahí. Esos tipos siguen siendo jueces. Tenés 4 jueces federales que recibieron dádivas. Y resulta que el órgano disciplinario que analiza la conducta de los jueces, no se puede, se levantaron y se fueron. Son unos caraduras. La verdad que no aceptan que les revisen las conductas. Los tipos son otra clase social, no pagan impuesto a la ganancia, reciben guita de la política. Después tienen que analizar la conducta de algún político y algunos lo mandan al cuarto, algunos van presos. Ahora ellos nunca. Son una especie de casta. Esta sí que es la casta judicial. De esta casta no habla Milei tampoco. Si el sistema democrático tuviera algo de lucidez, debería reformarlo en forma inmediata. Che, pongámonos de acuerdo, vamos a ver y pongamos gente honesta. Porque esta justicia sí no es mala para el kirchnerismo. Es mala para el kirchnerismo, para el macrismo, para los liberales, para la izquierda, para todos. Para todos, porque responde no al derecho, sino a los intereses económicos del poder de turno. Y el poder de turno, cuando uno habla del poder económico de la Argentina, es el poder permanente. Lo otro va cambiando, lo otro va pasando. Todo esto fue obra del Grupo Clarín y su CEO Héctor Magneto, que persiguiendo a Cristina lograron, gracias a sus adversarios Macri y Milei, quedarse con el 80% del negocio de telefonía, cable e internet. Cristina es inocente. Cristina es inocente. Cristina es inocente y eso les molesta. Y como es una patriota, siempre estuvo a derecho, no como el otro operador judicial de Macri. El operador judicial de Macri se profugó. Apenas lo citaron en la justicia para una indagatoria, se fugó y tuvo 3 años fugado, o 2 años, no sé cuánto, en Uruguay. Y recién volvió cuando le garantizaron la absolución. Nuevamente el periodista 7 Case.
Me quiero detener un momento en una persona que en toda esta historia que terminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, el hombre que terminó con la carrera electoral de Cristina Kirchner alguna vez militó en el peronismo. Podría señalarse como una paradoja, pero tal operación es imposible. Es cierto que Horacio Rosati ocupó varios cargos en la gobernación santafesina por el Partido Justicialista y que en 1995 fue elegido intendente de la ciudad de Santa Fe por el mismo partido. Es cierto también que llegó a ser procurador del Tesoro y luego ministro de Justicia en la gestión de Néstor Kirchner, pero es difícil ubicarlo dentro de algún partido que no sea el de su propia ambición. Rosati es una suerte de Frankenstein jurídico. Su relación con el operador judicial de Mauricio Macri, el huidizo Fabián Pepín Rodríguez Simón, lo llevó a aceptar ser nombrado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto. Esa fue su primer gran defección, especializado en derecho constitucional. Es decir, alguien especializado en derecho constitucional dijo: sí, nómbrenme por decreto, no pasa nada. Los que pensábamos que Rosati era un jurista independiente, inteligente, sensible, nos equivocamos. Su transformación es una de las más extraordinarias que pude ver en toda mi carrera periodística. Les decía que había una primera señal, una primera defección, que era aceptar ser nombrado en la Corte por decreto. La segunda señal, cuando se votó a sí mismo para llegar a la presidencia del tribunal. El tercer aviso de su metamorfosis quedó firmado. Fue uno de los 3 votos que consagraron el 2-1 que favoreció a los represores. El cuarto escalón fue su llegada al Consejo de la Magistratura. Con una argucia, aprovechó la demora del Congreso en sancionar una nueva ley y logró quedarse con la presidencia del organismo que estudia el accionar de los jueces. Se convirtió así del dirigente justicialista con valores y convicciones, del constitucionalista que alguna vez encarnó y defendió valores republicanos. Hace rato que no queda absolutamente nada. Este martes culminó su faena apurando una decisión que modificó el escenario electoral. Mientras tanto, la Corte duerme las causas que involucran a empresarios, a dirigentes macristas, incluso los reclamos de los jubilados o la constitucionalidad del decreto 70-2023 que emitió el gobierno de Javier Milei y que la mayoría de los constitucionalistas de la Argentina dicen que carece de esa condición. La justicia es como el pescado, ¿no? Se empieza a pudrir desde la cabeza y la conducción de la justicia está a cargo de Horacio Rosati, que cumplió su sueño, va a pasar a la historia. El tema es cómo. El tema es que proscribió a Cristina, por eso va a pasar a la historia. Querían ficha limpia con una justicia sucia. Bueno, a Cristina 10 años después le reabrieron con el gobierno de Macri la causa, rompiendo el principio de cosa juzgada. Justo coincide que ese juez que reabre, Ercolini, la mujer de Ercolini, era la jefa de prensa de quien era el ministro de Justicia de Macri, Garabano, y en ese momento se reabre la causa. Después Cristina quiere apelar y le tocan 2 jueces que no tienen acuerdo del Senado, Bruglia y Bertuzzi, jueces enemigos de Cristina porque no le habían dado el acuerdo. ¿Esos jueces pueden juzgarla? Y después, cuando ella apela, le toca en juicio oral un juez, el presidente del tribunal y el fiscal que la acusa, que jugaban en el mismo equipo de fútbol todos los sábados en la casa de Mauricio Macri, el enemigo principal de Cristina Kirchner, el equipo de Liverpool. Encima este juez se burló, el juez que debía juzgarla a Cristina, se burló agarrando un mate y le puso un logotipo de Liverpool y tomaba el mate y se reía en cámara y grababa video y los viralizaba para burlarse de quien iba a ser la persona a la que tenía que juzgar. ¿Ustedes creen que eso no es de delito? No le deseo ni a mi peor adversario que lo juzgue a alguien que venga a mi casa a jugar al pádel, al tenis o al truco, porque tienen que inhibirse y no lo hicieron. La imparcialidad está absolutamente violada en el proceso de Cristina Kirchner. Después ella apela y ¿saben qué? Le tocó en casación los 2 jueces que iban a jugar al pádel a Olivos, a Borinsky y Hornos, los que ellos confesaron que iban a jugar a Olivos con Macri. O sea, no es una suposición, ellos mismos confesaron. Están probados los ingresos y también están probados los ingresos a la Casa Rosada. Iban a Olivos y además a la Casa Rosada. Y justo iban en fechas previas, 2 días antes de que salían cada uno
de los decretos contra Cristina. 634 causas judiciales le hicieron a Cristina Kirchner. Estos jueces que viajaron, que recibieron el confort de uno de los hoteles de lujo más importantes de la Argentina, pagado por una empresa de multimedios, luego sacan sentencia beneficiando a esa empresa de multimedios, ni siquiera una sanción, ni una llamada de atención. Yo pienso si hay un ciudadano mirando esta sesión del Consejo de la Magistratura y dirá, ¿de qué están hablando? Y estamos hablando de 4 jueces federales, Ercolini, Maíquez, Caicial y Adarola, que por lo pronto los hechos dicen que aceptaron un viaje pago de 3 días, un fin de semana largo, totalmente pago, a el hotel del empresario John Lewis en Lago Escondido, pago el transporte, pago la estadía, no sé, lo que habrán consumido allí. Luego se conoció que intentaron fraguar este viaje pago y diciendo que lo habían pagado ellos de su propio bolsillo y se pusieron en campaña para buscar facturas truchas para acreditar este viaje. Esos son los hechos. Porque acá nosotros tenemos que ver, no si se cometió un delito, si es ético que una empresa, llámese Grupo Clarín, te pague un viaje y a los meses resuelvas una causa donde beneficies a esa empresa. El caso de Telecom, por ejemplo, que creo que fue Caicial. ¿Es ético? ¿Es moralmente aceptable? ¿Es reglamentariamente permitido? Eso es lo que tenemos que averiguar acá. Eso es lo que tenemos que investigar acá. Y eso es lo que tenemos que determinar acá. Un juez puede no haber cometido un delito, sin embargo ser removido de su cargo. Porque son 2 procedimientos distintos, lo dijo la Corte Suprema en el caso Geminiani cuando lo sancionó. Ese juez puede no haber cometido ese delito y ser su conducta moralmente reprochable, causal de mal desempeño y hasta por ahí no lo remueven, pero le pueden poner una sanción. Ni siquiera vamos a sancionarlos. Acá se propone desestimación. O sea, estos jueces que viajaron, que recibieron el confort de uno de los hoteles de lujo más importantes de la Argentina, pagado por una empresa de multimedios, luego sacan sentencia beneficiando a esa empresa de multimedios, ni siquiera una sanción, ni una llamada de atención. Puede haber resultados diversos entre lo que se dice en sede judicial y lo que se dice en sede política, que es este Consejo de la Magistratura. No sé en qué quedará después la honra ya de este Consejo de la Magistratura o la legitimidad o autoridad moral para sancionar a cualquier otro juez, después de no querer ni siquiera iniciar una investigación. En disciplina, no estamos en acusación, en disciplina, acá solo se sanciona, acá no se remueve a nadie, ni siquiera sancionar a los jueces que hicieron esto. Un decreto del año 2009 que firma Cristina es lo único que tenía la firma de Cristina. Hay que tener presente que los presidentes de la nación no firman licitaciones. Los presidentes de la nación no firman licitaciones, por lo tanto Cristina no lo hizo. Entonces, ¿cómo conectaban a Cristina? ¿Cuál era el nexo causal entre los hechos y la imputada Cristina? No lo tenían. Ningún testigo se sentó durante casi 4 años del juicio a decir, Cristina me ordenó esto. Ningún testigo dijo, Cristina me ordenó esto. Más bien decían todo lo contrario. Los empresarios, durante todo el juicio, dijeron que las redeterminaciones o actualizaciones de costos, de precios, perjudicaban a los empresarios, no los beneficiaban, porque el Estado paga mal, porque el Estado paga tarde y porque la inflación los terminaba siempre perjudicando. Está comprobado que fue Macri, ¿se acuerdan de José López? Yo tengo la imagen de Canal 12, solazaban, mostraban, se cansaban de repetir la imagen de los bolsos de López y agarraba bolsos y revoleaba los bolsos y los bolsos de López. ¿Te acordás Pavo Tobi? ¿Te acordás Fabián Alprat? ¿Te acordás Jorge Cuadrado? Los bolsos de López, Petete Martínez, cada 30 segundos era en repetición permanente los bolsos de López. Veámoslo. Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este, el de José López, secretario de Obras Públicas, revoleando los bolsos por $9 millones por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer entonces? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver
de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Nadie investigó esto cuando encontraron a un tipo con 9 millones de dólares revoleando en un convento? Sí, se investigó. ¿Saben qué pasó? Se mandó un oficio a Estados Unidos, a la Reserva Federal, porque había billetes termosellados salidos directamente de la Reserva Federal. ¿Qué informó la Reserva Federal? Que sí, un fajo había sido enviado a dónde, al Banco Finansur. ¿Quién estaba en el Banco Finansur? Un señor que se llama Sánchez Córdoba. ¿Quién es el señor Sánchez Córdoba? Un señor que integraba la comisión directiva con Macri en Boca. ¿Saben por qué? Cuando empezaron a tirar el ovillo de esto pararon. Porque aparecieron ellos con el ovillo. Los macristas. Eran ellos los dueños de esos 9 millones de dólares que le habían pagado al secretario de Obras Públicas. No tengo la más mínima duda. No tengo la más mínima duda. Ellos son, y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este, el de José López, secretario de Obras Públicas, revoleando los bolsos con 9 millones de dólares por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer entonces? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido? Jorge. Perdón. Sí. Pablo, coincido con Cristina. ¿Y saben por qué coincido con Cristina? Porque José López, ¿dónde está hoy José López? A ver, Petete, Cuadrado, Company, Laura González, los que califican de chora a Cristina todos los días, cada 2 minutos. ¿Dónde está José López? ¿Por qué no averiguan? Está gozando de la libertad en su Santa Cruz natal con todos los beneficios que le dio el gobierno de Macri, Milei y compañía. Yo valoro muchísimo, Jorge, todo este ejercicio, digamos, que usted ha desarrollado a lo largo de todos estos minutos, mostrando por qué entiende que Cristina es inocente. Pero déjeme decirle algo. No hace falta todo eso. ¿Sabe por qué? Porque el árbitro de este partido cobró. ¿Sí? Entonces esto es como si en un partido de fútbol sabemos que el árbitro fue coimeado por uno de los equipos. Tenemos las pruebas de que fue coimeado y nos ponemos a analizar cada una de las jugadas que sancionó mal. ¿Sí? Acá hay un defecto de origen. Imagínense en que es una corte que aplicó el famoso 280 del Código Procesal Civil Federal, que dice que la Corte Suprema puede rechazar in limine sin analizar. Estamos hablando de una causa que involucra a una persona de trascendencia pública y no se metieron en el fondo de la cuestión, sino que simplemente rechazaron, digamos, los recursos que se habían planteado. No comenzaron a desmenuzar y a rechazar cada uno de los argumentos propuestos, ¿sí? Ahora, los argumentos que se discuten en la Corte Suprema tienen que ver con cuestiones que implican la constitucionalidad o no de determinadas partes del proceso. Pues bien, como bien lo relataste, esta causa ya había sido juzgada. Bueno, ahí vos ya tenés un primer gran argumento de cualquier defensa muy difícil de voltear, ¿sí? Después, cuando vos hablabas acerca de este famoso decreto 54 del 2009, que es el único decreto que firma Cristina y que ellos dicen que facilitaba de alguna manera el cobro, facilitaba, digamos, la cuestión burocrática con las empresas, nos lleva a un punto, a empezar a cuestionar judicialmente actos de gobierno, ¿sí? Entonces, un acto de gobierno, un decreto, es válido hasta que una resolución judicial lo declare inconstitucional. Ese decreto, el 54/2009, es un decreto plenamente vigente, ¿sí? Entonces, si está vigente, es legal. Y las personas que hayan obrado en virtud de ese decreto lo han hecho conforme a derecho, ¿sí? Y el hecho de que no haya sido condenada por asociación ilícita implica que claramente no pudieron acreditar que formara parte de ninguna organización.
Entonces, son cuestiones muy trascendentes, ¿sí?, que no han podido torcer a pesar de que tienen el poder. Nadie complicó la situación de Cristina en forma directa en la testimonial. La documental que usó el tribunal entonces fue un decreto que le daba fondos a todas las provincias. ¿Por qué no investigaron las obras de Salta o las de Córdoba? ¿Por qué no investigaron la autopista Córdoba-Rosario y las centenares de obras que hubo en Córdoba? De todo tipo. Y en Salta, en Neuquén, en cualquier lugar del país. La presidenta no tiene ni tenía competencia para la licitación, ejecución o pago de proyectos viales. Se trataba de un gobierno que quería, es más, habían creado con muy buen criterio el Ministerio de Planificación que estaba debido. Entonces, había un organismo que planificaba y distribuía las obras que supuestamente la nación necesitaba. No era que había un montón de reparticiones y cada uno hacía las obras que quería, sino la nación, ¿no es cierto?, hacía un plan estratégico de la realización de obras. Hacen falta universidades, hacen falta más escuelas, hace falta red vial, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el Ministerio de Planificación, pero la presidenta de ninguna manera licitaba, o sea, era un absurdo, un ridículo. Además inyectaba muchísima guita al sistema de la obra pública, no solo en Santa Cruz, sino en todo el país. Fíjense que hasta hubo un abogado que llevaron al Grupo Clarín para que criticara la condena de Cristina en TN. El diputado decía que no se habían dicho cuáles eran los argumentos para decir que el fallo tenía una serie de irregularidades. El doctor Velarde, al cual respeto, quiero aclarar, no soy kirchnerista, no estoy de acuerdo con Cristina Kirchner, quizás me puede gustar o no, realmente no me gusta, esto lo tengo que decir en público, pero hay que decir, en honor a la verdad, que el fallo tiene un montón de irregularidades. Hay serias arbitrariedades en ese fallo. ¿Cuál es la principal o las principales? A ver, las principales, por eso es una de las cosas que tenía escrita que vos me preguntabas, sí, que las dejó escrita el doctor Velarde acá. Violación a la garantía de juez natural, vulneración del principio de división de poderes, violación al plazo razonable, arbitrariedad en la sentencia, gravedad institucional, y yo te agrego otra que no puso Velarde. Violación al non bis in idem, violación al individuo prorrego, al principio de inocencia, al debido proceso legal constitucional, realizaron constantemente afirmaciones dogmáticas, prescindieron del texto legal aplicable, violaron el principio de tipicidad, de lisividad. Pero espera, ¿me puedes contar te explico una por una? Fácil. No, una por una. Y a ver, por ejemplo, ya había sido juzgada en su provincia y la volvieron a juzgar. Te vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo con Cristina, quizás se haya robado, como dice el diputado, las 2/3 partes del país, pero eso no se probó en la sentencia. Es decir, la sentencia tiene una gran cantidad de irregularidades muy fuertes. El mentiroso fiscal Luciani dijo que en el 2015 Cristina había viajado a Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez. Luciani, inútil, inepto, fracasado y mentiroso. No va a quedar en la historia por haber juzgado a Cristina, va a quedar en la historia por chanta. Ese mismo día que vos en el juicio dijiste que Cristina había viajado a Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez, Cristina estaba en otra provincia, exactamente en Río Negro, en un acto que fue transmitido por televisión para todo el país. O sea, la vio el país en Río Negro mientras vos decías que estaba en Santa Cruz con Lázaro Báez. El fallo es nulo, de toda nulidad. Ignoró pruebas claves como la auditoría de la obra pública y el mecanismo de aprobación presupuestaria. Cristina no firmó ninguna orden de pago, mientras que quienes sí lo hicieron declararon como testigos. O sea, los que firmaban las obras no fueron imputados, declararon como testigos. Y Cristina, que no firmó nada, fue imputada. Veamos lo que decía Hugo Alconada Mon. No hay un solo papel que sostenga, que pruebe que Lázaro Báez y la familia Kirchner, cualquier miembro de la familia Kirchner, son socios en el sentido estricto de la palabra. Hasta ahora no hay un solo papel que sostenga, que pruebe que Lázaro Báez y la familia Kirchner, cualquier miembro de la familia Kirchner, son socios en el sentido estricto de la palabra. Ay, ay, ay.
Supuestas encuestas dicen que la mayoría de la gente consultada, 70-30, 60-40, creen que Cristina es chorra. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo sabe el 60% de la población argentina o el porcentaje que diga cualquier encuesta que Cristina es chorra? Lo saben porque escuchan a este periodismo del tipo más peligroso para la Argentina, que es el CEO de Clarín, Magneto, con sus secuaces en Córdoba, Canal 12, Radio Mitre y La Voz del Interior, que mienten descaradamente. Lo más probable es que muchos de esas personas desprevenidas, ingenuas o ignorantes se crean esas mentiras, las reproduzcan y las defiendan. No, no es por vialidad. ¿De verdad crees que es por la causa vialidad? No, no seas ingenuo. La quieren presa por la asignación universal por hijo, por el matrimonio igualitario, por las jubilaciones para las amas de casa, por plantarse frente al FMI, por el procrear, por las universidades, hospitales y escuelas, por generar trabajo, por el salario más alto en dólares de la región. La quieren presa porque despertó una generación entera, porque nos enseñó a creer que la política podía cambiar la vida, por la ley de medios, por decirle que no a los poderosos, por no rendirse nunca. La quieren presa porque la aman los que nunca habían amado a un político, los olvidados, los nadie, los que no tenían voz. No le perdonan el 50-50, ni que los científicos volvieran al país. La quieren presa porque no pudieron matarla, porque la bala no salió. La quieren presa, la quieren muerta. Pero lo que no saben es que nosotros la queremos viva, viva en la historia, viva en el pueblo. No está sola. Vamos a pelear por ella y por lo que representa. Alerta, movilización y acción. Si alguna vez Néstor y Cristina te tocaron el corazón, si cambiaron tu vida, hoy es el día de devolverles un cachito. Por el peronismo, por la patria, por la democracia, por Cristina. La tocan a ella, nos tocan a todos. Jorge, te pido un segundito. Vos hablabas de la gente desprevenida que puede ser permeable a todos los medios de comunicación. Acá hay un error muy grave, muy fuerte, que es que la gente perdió el sentido de la proporción de los montos de los que se habla. Y en algún momento, muchas señoras, muchos señores te van a decir que la crisis económica que vivimos tiene su origen en que Cristina se robó la plata. Como si los montos de los que se hablara pudiera mover la aguja de la economía de todo un país. Lo que mueve la aguja de la economía de un país es toda la guita que se están fumando ahora. Todos los dólares que se están yendo. Ahí está la plata, eso mueve la aguja, ¿sí? Entonces, pensar que el dinero que puede haber implicado estas causas, ¿sí?, pueden generar un daño a la economía nacional, y la verdad que es no tener un sentido de la proporción. Durante la Guerra de las Malvinas, cuando el 90% de los argentinos creíamos que estábamos ganando la guerra, cuando escuchábamos a alguien que nos decía que no era así, lo tratábamos mal. No aceptábamos a ningún argentino que dijera que estábamos perdiendo la guerra y que era un error fatídico, un error criminal, lo que los militares de entonces habían hecho, y se lo trataba de antipatria. Uno de los que sufrió eso fui yo. Yo hacía en esa época un ciclo televisivo que se llamaba Los Grandes Temas Nacionales, y dije que de todas las posibilidades de recuperar las Malvinas, la única que no era viable era la guerra. Había muchas otras cosas posibles para recuperar las Malvinas. Más aún, en ese momento
había muchísimas posibilidades de recuperar las Malvinas en forma pacífica. Entre otras cosas, porque los habitantes de las Malvinas, los Kelper, no tenían ni siquiera ciudadanía inglesa. Para poder tener ciudadanía inglesa y viajar incluso a Inglaterra, esperaban que hubiera el recambio de los 18 guardias ahí para hacer que sus hijas o sus esposas o sus madres se casaran con los soldados para así poder adquirir ciudadanía. Era toda la posibilidad que tenía la patria argentina de recuperar las Malvinas, menos la guerra. Pero nos habían lavado la cabeza de tal manera que creíamos que estábamos ganando la guerra. Después supimos que nos lavaban el mate. En verdad no estábamos ganando la guerra y tampoco nuestros soldados estaban bien comidos ni abrigados. Nos mintieron alevosamente. Creímos ciegamente en esas mentiras. Nos poníamos rabiosos cuando alguien nos contradecía. Exactamente lo mismo estuvo pasando ahora con Cristina y esta aberración jurídica de la causa vialidad. Nombres y apellidos: Gustavo Tobi, Fabiana del Prat, Jorge Cuadrado, Petete Martínez y toda la tropa militante del grupo Clarín en Canal 12, en La Voz del Interior y en Radio Mitre, que dedicaron durante 20 años su honra profesional a mentir y a decir Cristina Chorra una vez por minuto, al menos una vez por minuto durante 20 años. Infeliz coincidencia, todo esto, antes y ahora, es obra del Grupo Clarín.